Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Dominicana. Buenas noches. Y esta noche, decía al principio, recibo a un amigo, a una persona que quiero mucho, que tengo años conociéndolo, que peleo mucho, que me dice que soy intensa, tengo que decirlo públicamente, me dice que soy intensa, pero lo quiero. Él es el diputado Tobías Crespo Pérez, perdón, Rafael Tobías Crespo Pérez, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Buenas noches, Rafael Tobías. Buenas noches, Loreni, ¿cómo estás? Te noto contento, eso es porque venía para donde mí, ¿verdad? Sí, claro, sobre todo porque creo que nosotros iniciamos hace un tiempo, fuimos de los primeros invitados, si no el primero, creo que fui el tercero por ahí. De Dominicana. Buenas noches, eso parece que te dio suerte. Ay, pero me encanta, tú ves que yo soy intensa, pero él es modesto. Pero felicidades por tu espacio. Gracias, que lo has mantenido. Sí, ya vamos para los 3 años justamente en estos meses y decir efectivamente, Tobías fue uno de los primeros invitados de este programa y tenemos una amistad de muchos años, de mucho seguimiento, desde que Rosé empezó a cantar el himno, que tú mandabas eso a todo el mundo en las redes, en los grupos de WhatsApp. Pero, Tobías, cuéntanos de ti en el Congreso, pero sobre todo lo que está pasando ahora, en estos días. El Congreso ha estado muy caldeado. Si tú lo tomas desde el punto del Código Penal, que ya hay un avance importante. Sí, en los últimos meses el Congreso Nacional ha estado trabajando proyectos que en la opinión pública se han debatido mucho, algunos han sido conflictivos y otros con intereses, sobre todo. Ya nosotros pudimos salir de lo que es la escogencia de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, que está en un proceso que la Cámara de Diputados aprobó, pero que el Senado observó un aspecto que ellos entendían que nosotros no se cumplió y se devolvió pues las ternas que se presentaron al Senado de la República. Y en las últimas semanas hemos estado leyendo, presentando los debates y ya aprobamos en primera lectura el Código Penal de la República Dominicana. Es decir, que hemos estado trabajando de manera muy intensa. En el caso particular nuestro, que somos diputados de la Fuerza del Pueblo, representándolo en el Congreso, estamos en muchas comisiones. También se han creado comisiones bicamerales a las cuales pertenecemos, fuera de las comisiones permanentes, y algunas comisiones especiales también que están manejando leyes especiales. Así que en realidad el trabajo ha sido muy intenso, mayor de lo que nosotros esperábamos en este tiempo. Sí, proyectos de leyes. Pues yo sé que tú tienes varios, pero hay uno que es el del tema de las telecomunicaciones, que es el que estás promoviendo recientemente, o había otro. Bueno, yo tengo pendiente, aunque ya se han aprobado 3 proyectos de leyes Sí. de la autoría nuestra, tenemos el lenguaje de señas, el sistema braille, que ya está muy avanzado, ya se va a presentar el informe recientemente, ahora en el hemiciclo, pero el más reciente, que ahora es que estamos en discusión, es el proyecto que modifica la ley 153-98, que es la Ley General de Telecomunicaciones, que ha sido el sector nuestro de competencia profesional, académica y de todas las actividades durante más de 33 años. Y ha sido nuestro trabajo de tesis de mi hermano Moisés Crespo. Mi querido Moisés también. Sí, entonces estuvimos trabajando los últimos meses este trabajo de investigación, de un análisis de esta ley para adecuarla al marco constitucional y jurídico de la República Dominicana, pero sobre todo ya leyes existentes y una legislación comparada de diversos países para nosotros dejar esta impronta. Entendemos que en estos 3 años y medio que nos quedan, así como lo hicimos con la ley 6317, con la foto de los patricios, que es la ley 193-19, y con la ley 3518, creo que en el área de nuestra competencia de desarrollo, queremos dejar esa impronta en este periodo. Claro, el Código Penal, ¿qué significa para la República Dominicana en este momento? Y sobre todo, el tema que al parecer lo mantuvo frenado en el Congreso durante años, las causales, la despenalización del aborto, que al final solamente una de estas causales, que es la que nosotros entendíamos que era la correcta, cuando la vida de la madre corre peligro, es la que ha sido aprobada para que no se penalice cuando se tenga que ejecutar. Mira, el Código Penal representa mucho para la República Dominicana porque más de 100 y pico de años, nosotros estamos trabajando un código del siglo XIX, que su última modificación del Código francés fue en el 1864, en el siglo XXI, donde nosotros tenemos una serie de delitos que no fueron tipificados ni en el Código Penal ni en otras leyes especiales y que en definitiva pues
van a dar al traste con el crimen organizado, el narcotráfico, la asociación de malhechores, la delincuencia común, pero sobre todo también los delitos de administración pública, es decir, los delitos de corrupción. Y qué bueno que tu pregunta empezó por el código, porque la posición oficial de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, del presidente Fernández, es que el país y la sociedad necesita el Código Penal. Y ahí hay más de 107 artículos que son nuevos, sobre los cuales la sociedad no ha debatido. Es decir, el tema de las causales, que es una realidad, son excepciones, toda ley, toda regla tiene su excepción y toda ley también, es una realidad que se presenta no solamente en República Dominicana, pero sí es un tema que divide al mundo, no solamente a la República Dominicana como sociedad, sino en intereses contrapuestos y muy conflictivos. Por eso es que de manera muy inteligente el presidente Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, dice que aún se aprueben las causales en una ley aparte, como se está trabajando en la Cámara de Diputados, que hay una ley aparte con las 3 causales, que en definitiva serían 2, porque ya insertamos una. O se haya insertado, que no se insertó, lo que aprobamos no estaba, nada más estaba una sola de ellas, en el artículo 110, los numerales que establecían esa excepción para sacarlo de la despenalización, la decisión final va a terminar en el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué? Bueno, porque el artículo 37 de la Constitución establece el derecho a la vida de la concesión hasta la muerte y que no se pueden aplicar de ninguna forma ninguna pena de muerte bajo ningún mecanismo. Y ese es el 37. El artículo 37, que es el principal que establece el derecho a la vida. Es decir, la Constitución tiene 30 y pico de derechos fundamentales, desde el 37 creo que hasta el 60 y pico. Y aparte de eso, de ese artículo 37, es que el nivel de conflictividad de los intereses, es decir, los feministas, los intereses con las clínicas, los profesionales de la salud, es decir, los ginecólogos, y también aquí hay ONG que uno sabe que están financiadas, que pertenecen a farmacéuticas, laboratorios y también movimientos internacionales con unas supuestas ideologías de género que uno no entiende, que son ideologías o ingeniería de temas que al final y en definitiva lo que ha hecho las 3 causales es retrasar que tuviésemos el código. Claro. Y en ese aspecto yo creo que la sociedad, y ahí resalto lo de tu pregunta, qué aspectos positivos tiene el código, se ha perdido de analizar en sí los aportes de ese código, el cúmulo de pena, el feminicidio, lo relativo a los hechos que tienen que ver con la administración pública, el dolo, el cohecho, la asociación de malhechores, la colusión, y aspectos que tienen que ver con el ácido del diablo, por ejemplo, y otros tipos de delitos que tienen que ver con el uso de las tecnologías, con el terrorismo, temas de defensa, de seguridad ciudadana, en que la ciudadanía no ha podido experimentar. Entonces, esos aportes y esos cambios que nosotros vamos a tener, que van a trabajar no solamente en la parte represiva o correctiva, sino también en la parte preventiva. Porque aunque dicen que, aunque nosotros los legisladores pues pongamos elevadas sanciones, multas muy altas, la gente siempre tiende, por un tema a veces hasta de comportamiento humano, a hacer lo incorrecto o a violar lo que está establecido en la norma, pero que haya un régimen de consecuencias y que se prevea realmente antes de cometer el delito. Claro, ¿qué tanto trabajo hay en el Congreso? Porque, por ejemplo, cada legislador, en el caso de la Cámara de Diputados, son 190. 190 legisladores, sí. Sí, cada quien tendrá un proyecto, y si no uno tiene 4 o 5. Por ejemplo, Omar Fernández, que ha estado con nosotros en varias ocasiones, tiene como 4 o 5 proyectos de leyes que quiere someter. Entonces, me gustaría saber con qué celeridad y con qué tal vez lineamientos se designa eso para la agenda, para la colocación en la agenda. Mira, ya hay mucho trabajo, sobre todo porque tenemos 121 diputados nuevos, es decir, hay una nueva camada de legisladores que llegan con mucho brío, y aquí se está dando una combinación, digo yo, a veces de lo bueno de lo viejo con lo bueno de lo nuevo, y todo el que llega nuevo, como dicen por ahí, que escobita nueva barre bien o quiere barrer bien. Entonces, estos diputados han entrado con muchos proyectos, a veces que ya existen, proyectos de resolución en representación de sus comunidades, del exterior, porque también hay diputados de ultramar, y el Congreso tiene establecido un procedimiento para la formación de las leyes y su discusión, que es que cuando el diputado lo somete, se pone, la comisión coordinadora lo pone en agenda, se toma en consideración
y va a una de las 47 comisiones permanentes de trabajo que tiene la Cámara de Diputados. Ahí nosotros tenemos cada comisión, lo que presidimos comisiones, tenemos un plazo generalmente de manera ordinaria de un mes para preparar el informe, ya sea favorable o desfavorable sobre ese proyecto, y luego someterlo al hemiciclo. En caso de que ese tiempo no nos dé, sometemos una extensión de plazo. Muchas veces en los 30 días no nos da, porque hay proyectos que uno tiene que consultar a instituciones, consultar a intereses, es decir, asociaciones de intereses, grupos de intereses, pero también a veces se hacen vistas públicas, se buscan hasta asesores, y todo eso implica una carpintería que a veces mucha gente no entiende por qué una ley que entra en una fecha tal duró tanto tiempo. Y recordando también que ahí hay diversos partidos políticos, un arcoíris de opiniones diversas, son 190 cabezas cada uno pensando de manera diferente. Y es bueno eso, Loreni, porque yo soy de los que entiende que donde 10 gente piensan iguales, 9 terminan sobrando. Es decir, la diversidad, las opiniones divergentes, las posiciones diferentes hacen el enriquecimiento de las leyes, pero al final, ¿qué es lo que se da? Nosotros ponernos de acuerdo y unificarnos en aquellas cosas que son comunes, y en las que no son comunes, pues entonces dejarlas a un lado, porque si no, no saldrían los proyectos, y la sociedad muchas veces está esperando proyectos de leyes que se quedan obsoletas porque la regulación y la norma nunca alcanza los cambios y a la dinámica y a las transformaciones de las sociedades. Siempre la sociedad va más adelantada que las leyes. Eso a veces suele suceder, sobre todo por la lentitud con la que se tienen que trabajar y la controversia con ciertos tipos de temas. Pero No, y a veces también, disculpa que no te dije, los proyectos tienen una etapa de perimir. Sí, claro. Es decir, que si le pasan 2 legislaturas, perime, y hay que volverlo a reintroducir, que muchas veces se hacen con los mismos cambios que ya se han enriquecido, pero todo eso está establecido en la Constitución nuestra y en el reglamento de la Cámara de Diputados. El mismo proceso que pasa a la Cámara tiene que pasar, si es una ley, en el Senado de la República. Así es. Tú sabes que hace unos días Robert Thomas, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, presentó junto al presidente Luis Abinader un proyecto de que van a apoyar a la República Dominicana en que se promulgue la ley de extinción de dominio. Para los que no la conocen o no lo saben, es la ley que ayudaría a que todo el que encuentren con una fortuna o con temas, con un delito y haya generado bienes a través de un ilícito, esos bienes sean incautados y utilizados para el Estado, recogidos en el Estado. ¿Qué tanto se necesita para aprobar esa ley? Porque ya hubo una primera fase donde se aprobó en primera lectura, pero perimió nuevamente, se quedó en el aire la ley, creo que fue en el Senado. ¿Qué ha pasado con la ley de extinción de dominio? Mira, esta ley y también la de compras y contrataciones, también, que tiene que ver mucho es de interés de Estados Unidos, sobre todo el Departamento de Estado, y en ese aspecto ya la Cámara, el Congreso lo había discutido. Es la ley que establece juicios civiles de extinción de dominios para recuperar los bienes de los ilícitos, sobre todo del narcotráfico, del lavado de activos, y ya que se ha aprobado una ley sobre el lavado de activos y que hay una unidad de análisis financiero para todo lo que tiene que ver con el entramado del lavado de activos y del blanqueo de capitales. Y en ese aspecto, pues, el Congreso va a tener que discutir cada uno de los aspectos, porque tú sabes que muchas veces, y ha ocurrido con personas que son extraditadas, hay acuerdos de extradición con algunos países, y esa persona colabora con la justicia en el otro país. Luego de que colabora o le condenan, le hacen lo que le llaman aquí en el Código Procesal Penal un juicio abreviado o una suspensión condicional del proceso, aporta datos e informaciones, pero luego retorna a la República Dominicana y la Constitución, esa persona puede ser presidente de la República, puede ser legislador, puede ser senador, diputado, alcalde, si no tiene ningún límite, porque la Constitución establece solamente 3 requisitos para tú aspirar a un cargo público, que es ser dominicano, de nacimiento, ¿verdad? O nacionalizado en los últimos 10 años. La edad. La edad de 25 años en el caso de los diputados, senadores, alcaldes y el presidente de la República, 35 años, y no tener ningún tema pendiente, sí, con la justicia, es decir, ningún tema judicial. Con esos 3 requisitos más lo que establece luego la ley electoral y de partidos políticos, que hay que cumplir con una serie de formalidades, pues tú puedes lograr una candidatura. Y no solamente eso, sino que estas personas retornan con todos los bienes que se le incautan aquí,
hasta que no haya, si no hay un juicio aquí de manera local, esos bienes vuelven de nuevo a su patrimonio y esa persona, pues con la sociedad le premió por un lado, porque yo digo que un lado lo premió porque lo mandó a un país donde fue exculpado o hay un eximente de responsabilidad, lo liberan, retorna acá y es verdad que esos países con los cuales uno tiene los acuerdos de extradición tienen esas informaciones que muchas veces las utilizan a su favor, pero entonces dejamos la República Dominicana en un nivel de indefensión porque esta persona, después de todo eso de afectar a la sociedad, pues tiene los mismos derechos que cualquiera que no lo haya tenido. Pero no solamente eso, hay gente que calcula la pena. Si yo hago esto y trafico droga o robo un banco o hago tal cosa, la pena es tanto. Pero si yo me robé tanto, yo me voy a la cárcel, cumplo esa condena, salgo a tantos años y tengo el dinero para disfrutarlo. Eso es lo que se piensa. Sí, pero te digo que es hay gente premio. Que tiene ese pensamiento así. Sí, y sobre todo que en este caso de en los juicios civiles de extinción de dominio, hay que tomar en cuenta de que tampoco se pueda utilizar esta herramienta jurídica, legislativa, para sacrificar o caerle atrás a ciertos aspectos que no me convengan a mí o que no me convengan del interés comercial o el interés político. Hay que ser muy cauto y no necesariamente porque se esté dando esa situación, nosotros aprobar un marco que entonces empecemos una cacería de brujas. Hay que ver cómo estos mecanismos jurídicos tienen los filtros para evitar esos tipos de exceso o de arbitrariedad que muchas veces se da en el aplicador de la ley. Claro. Porque a veces tú tienes que entender que nosotros los legisladores somos como si fuéramos los arquitectos de la sociedad que uno quiere. Pero en esa arquitectura que uno ve para sus hijos, para sus nietos, hay un ingeniero que es el que construye, que es el ejecutivo, que es el que aplica la ley. Muchas veces no la aplica con la filosofía o con lo que fue la interés o el espíritu que el legislador pensó. Pero entonces tenemos la justicia que entonces cierra el triángulo de los tres poderes del Estado, que es quien sanciona en derecho. Es decir, que hay que tomar en cuenta esos aspectos para que en esta ley en específico pues no ocurran esos excesos también que pueden pasar. Mira, Tobías, yo necesito saber del cambio que hiciste a la Fuerza del Pueblo, pero vamos primero a hacer una pausa. En breve hablamos de Tobías Crespo pasando del PLD, Partido de la Liberación Dominicana, a la Fuerza del Pueblo y las razones por las que cambia de partido y cuál es su proyección dentro del mismo de cara al 2024. No se muevan, seguimos aquí en Dominicana Buenas Noches compartiendo con Tobías Crespo.